La oración siempre implica un diálogo. Yo hablo y el otro me escucha, pero yo también lo escucho y le respondo. De esa manera, entonces, nuestra oración tiene que ser diaria y confiada. Y lo que, repito, lo que hoy suceda, pues es lo que Dios quiere, es lo mejor para mí. Y yo le diré: Señor, hágase tu voluntad, y claro que debo de pedirle aquello que considero que es mejor. De ahí que la oración, en primer lugar, se convierte en un acto de fe. Me pongo en la presencia de Dios. En segundo lugar, tiene que ser una oración de adoración. Sí, porque Dios es mi Padre, es mi amigo, el que siempre me escucha, pero es Dios, es Dios. Cuando yo hablo con Dios, no estoy hablando con cualquier persona. Y lo mismo, su palabra no es la palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios. Por eso yo debo de estar siempre muy atento a la palabra de Dios y distinguirla de la palabra humana. Entonces la oración es diálogo de amor, es diálogo confiado, pero es un diálogo que se fortalece en la fe porque hablo con Dios. Y cuando estoy con Dios, entonces también me doy cuenta de que soy pecador y le pido perdón a Dios por mis faltas y mis pecados. Y ante la grandeza y la bondad de Dios veo el mundo y le pido entonces a Dios perdón no solamente por mis pecados, sino por los de la humanidad. No solamente yo peco, hay tantos hombres que no conocen el amor de Dios, que entonces le pido perdón a Dios por tantos pecados. Pero la maldad del hombre y el pecado del hombre genera también muchas necesidades. Por eso la oración se convierte también en una oración de petición, de intercesión. Pido por mis seres queridos, pido por mis necesidades, es válido que yo lo haga. Y junto con esto, bueno, pues si yo he pedido confiadamente, yo sé que Dios me va a conceder aquello que yo le pido. De esta manera, por ejemplo, si yo pido por una persona que está enferma, muy querida para mí, sé que le estoy poniendo en manos de Dios. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dos cosas. Bueno, pues se puede aliviar para la gloria de Dios. Si ya está muy enferma y Dios le llamara a su presencia, para la gloria de Dios. Si está enferma y la enfermedad continúa, pues que el dolor y el sufrimiento que experimente le ayude a la misma persona para su salvación, para que esté en la presencia de Dios y para que en esta persona enferma yo pueda reconocer también a Jesús que sufre y entonces pueda amar a Dios en mi ser querido y entonces pueda experimentar el incremento de mi amor, porque en el enfermo Dios me da la oportunidad de vivir también la fe y el servicio. Pero para el enfermo el dolor le sirve para la expiación de sus pecados y la expiación de los pecados del mundo. La oración es nuestra fortaleza. Podemos entender mejor aquello que se dice: la oración es la debilidad de Dios y la fortaleza del hombre, porque en la oración nos hacemos fuertes. De esta manera, entonces, el salmista nos dice: levanto mis manos a Dios. Sí, a Él le pido perdón, le reconozco que es Dios y sé que me escucha. Por eso le digo que mi oración suba hasta ti como un incienso. Y entonces que la oración haga que yo esté en una constante alabanza hacia el Señor, porque el Señor, en Él efectivamente, cuando yo pongo mi confianza, Él es mi refugio, Él es mi amparo, Él es mi consuelo. Por otro lado, también la primera lectura es muy hermosa, Santiago, que nos dice: confiemos en todo momento, porque dice: ¿sufre alguno de ustedes? Haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos para el Señor. Efectivamente, la manera de cuando estamos alegres y cantamos es también otra manera de orar. Podemos recordar aquello que dice San Pablo: oremos
Ya sea que comamos, ya sea que bebamos, ya sea que nos alegremos, ya sea que nos entristezcamos, oremos siempre. Y nuestra oración será diferente también de acuerdo a nuestro estado de ánimo. A veces, repito, será una oración alegre, cantaré. A veces puede ser una oración un poco triste porque no entiendo lo que ocurre a mi alrededor. Lo que importa es de que independientemente del estado de ánimo, la fe siempre esté fuerte y firme. Porque repito, cuando oro me pongo en la presencia de Dios. En las penas, en las alegrías, en las enfermedades, oremos en todo momento. Pero junto con esto, entonces, la oración, repito, me lleva, siguiendo ahora a Santiago, me lleva a reconocer que soy limitado, que soy pecador, me lleva a pedir perdón al Señor. Pero la oración me fortalece y me lleva al amor y me lleva al servicio de los demás. Yo quiero, queridos hermanos, que hagamos conciencia de algo que es muy importante. La mejor y mayor oración de la Iglesia es la participación en la misa. Sí, porque en la misa no somos nosotros los que oramos solos. Es Jesús el que ora y nosotros nos unimos a su oración. Es Jesús quien se ofrece al Padre y entonces nosotros nos unimos en esa entrega del Señor. El Señor Jesús se da totalmente a su Padre para la salvación de la humanidad, pues nosotros nos unimos a Jesús para la salvación de todos los hombres. Pero hemos escuchado también, el que por otro pide, por sí aboga, y el que ha salvado un alma, ha salvado la suya. Por eso, cuando nosotros participamos en la misa, participamos en una actitud de oración, con la convicción de que Dios nos escucha y que en la participación de la misa nos estamos santificando y estamos ayudando a la santificación de la humanidad, porque es Cristo quien se ofrece por todos los seres humanos. A partir de esta realidad, sabemos que cuando entramos a la misa, nos ponemos en oración con el Señor y le adoramos. Allí está este saludo del Padre y todos nos ponemos a través del signo de la cruz en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego le pedimos perdón, el acto penitencial. Escuchamos su palabra y la meditamos y tenemos que dar una respuesta. Participamos del sacrificio redentor de Jesucristo en la oración eucarística y nos ofrecemos al Padre cuando el sacerdote, levantando el cuerpo y la sangre de Cristo, le dice al Padre: por Cristo, con Él y en Él. Es que es Cristo el que se ofrece a nuestro Padre Dios. Y una vez que concluye esta oración el sacerdote, todos nos unimos en el amén. Sí, he querido unirme al sacrificio redentor de Jesucristo y quiero apropiarme de todas las bendiciones que el Señor derrama en cada celebración eucarística. Apropiarme para mí, para el bien de mi alma, para el deseo de ser mejor, y apropiarme de este don que Jesús nos da para la salvación del mundo entero. Una vez que hemos vivido esto que se llama la doxología, entonces confiadamente nos dirigimos a nuestro Padre para repetir la oración del Señor Jesús y para poder vivir la experiencia de hijos de Dios. Sí, redimidos por Jesucristo, entonces nos dirigimos a Dios diciéndole Padre, y para orar y para decirle hágase tu voluntad. Después vendrá ese momento sublime donde comulgamos del cuerpo y de la sangre de Jesús, nos hacemos uno con Él y nos hacemos uno con nuestros hermanos. Y habiendo reflexionado y habiendo vivido este sacrificio redentor, entonces somos enviados como misioneros para anunciar el Evangelio, para compartir la alegría, para decir que Jesús está vivo, que ha tocado y ha cambiado nuestro corazón y nuestra vida. Y entonces cada uno de nosotros, habiendo hecho oración, habiendo participado en la oración más grande de la Iglesia, habiendo participado de la misa, entonces nos regresamos a nuestras actividades diarias,
para compartir los dones que Dios nos da en la oración. Yo quiero.